Muchísimas gracias a todos ustedes por haber asistido hoy al lanzamiento de este curso profundizado de acto administrativo y muy especialmente agradecido con María José y con el doctor Astarloa por dejarnos formar parte de este curso y además en lo personal porque hoy puedo estar sentado teniendo a la derecha a mi hermano que hace más de 2 años que no comparto un panel con él y por primera vez con el doctor Juan Galeano, quien también fue mi profesor. Así que es un momento para mí por lo menos muy emotivo. Bien, el tema que vamos a analizar hoy, quizás la mejor forma de entender cuál es el fondo del asunto sería a través de un ejemplo. Así que les propongo el siguiente. Imagínense que una persona, planta permanente de la administración pública, como podría ser alguno de ustedes, se presenta ante las autoridades administrativas para pedirles que, por ejemplo, que se recibieron de médicos, le otorguen un plus en el recibo de haberes. Imaginemos también que se presentan y la administración les dice, bueno, tienen que cumplir con todos estos requisitos. Y ustedes juntan los papeles, todos los que les pidió la administración, los presentan en una carpeta y la administración, por consiguiente, luego de analizar todos estos hechos, toda la normativa e incluso previo dictamen jurídico del órgano de asesoramiento permanente, dicta un acto y les confiere a ustedes ese plus por el título, por ejemplo. De esa manera, entonces, ustedes comienzan a ver reflejado mes a mes en el recibo de haberes ese plus. Ahora, supongamos que una cantidad de años después de que comenzaron efectivamente a percibir ese plus, la administración, por alguna razón, se percata que en realidad el acto administrativo por el que se les confirió ese plus es nulo de nulidad absoluta. Esta situación hace que se disparen un montón de interrogantes. Una pregunta sería, por ejemplo, ¿podría la administración quitarme de manera definitiva ese plus por título que ella misma me confirió? ¿O debería para eso acudir a la justicia? Sí, no, ¿en qué condiciones? Estos temas van a ser analizados en el curso de acto administrativo. Otra pregunta. Imaginemos que no lo puede hacer, sino que tiene que acudir a la justicia. ¿Podría la administración, si bien no quitarme de manera definitiva, decidir dejar de pagarme transitoriamente ese plus? Sí, no y en qué condiciones. Este tema lo vamos a profundizar también en clases, pero lo que sí quiero que noten es la importancia de los temas que estamos analizando. Pero no solo en el ejemplo que les doy, en el que una persona se vincula a través de una relación de empleo público, sino también porque uno lo puede llevar a mayor escala y pensar un ejemplo en el que un contratista celebró un contrato con la administración, lo está ejecutando y la administración se percata de lo mismo, que el contrato es nulo. Porque vamos a ver que el contrato es, según la jurisprudencia de la Corte, la doctrina y también se extrae de la Ley de Procedimientos Administrativos local y nacional, una especie de acto. Como ven, estos temas son realmente apasionantes y llevarían horas a analizarlos. Pero hoy me gustaría detenerme en una cuestión específica, en una de las preguntas que les hice. Especialmente porque hace pocos meses la Procuración del Tesoro de la Nación emitió un dictamen en el que cambió radicalmente la doctrina que sostenía en los últimos 10 años más o menos. Entonces voy a analizar concretamente si la administración, cuando no puede quitar de manera definitiva ese plus que les comenté, si puede dejar de pagárselos, aunque sea transitoriamente. Para esto entonces vamos a tener que dejar en claro ciertos conceptos. En primer término, tenemos que tener en claro qué significa que estamos ante un acto administrativo estable. Luego de eso me gustaría comentarles cuál es la opinión de los autores sobre el interrogante planteado, qué opina la Procuración del Tesoro de la Nación, qué nos dice la jurisprudencia y finalmente darles mi opinión, que desde ya les adelanto, lejos está de presumir ser la correcta, pero sí les garantizo que es un intento sincero y absolutamente desinteresado de buscar un equilibrio entre la prerrogativa del Estado y la garantía de los particulares. Bien, comencemos. ¿Qué se entiende por acto administrativo estable? Básicamente, a grandes rasgos, cuando uno dice que se está ante un acto administrativo estable, significa que la administración no puede extinguirlo por sí y ante sí. Es decir, que la administración no puede anular con efectos ejecutorios ese acto administrativo. Es lo que la Corte denomina cosa juzgada administrativa. Que en el caso del acto administrativo irregular, es decir, el acto nulo de nulidad absoluta, se va a dar cuando ese acto administrativo está firme, consentido y generó derechos subjetivos que se están cumpliendo
Y entre otros presupuestos, además, el particular beneficiario de ese acto ignoraba el vicio. Es decir, en el ejemplo que les di, imagínense que comenzaron a percibir el sueldo, el plus, el acto es nulo, pero ustedes ignoraban que ese acto era nulo cuando se lo dictó. En ese caso, entonces, está ante un acto administrativo estable y la Administración no lo puede anular con efectos ejecutorios. Vamos a la pregunta. ¿Lo podría suspender? ¿Podría suspender sus efectos? Bien. En la doctrina, este tema está dividido. Tenemos, por un lado, autores como mi hermano, Pablo Comadira, mi padre, el profesor Julio Rodolfo Comadira, Luqui, Altamira Gijena, Barra, Díez, Villasur García y muchos otros que sostienen que cuando la Administración no puede anular, sí debe suspender. De la vereda de enfrente encontramos autores también que sostienen, que en realidad sostienen lo contrario, que cuando no se puede anular, tampoco se puede suspender. Esta es la opinión, por ejemplo, de Hutchison, García Puyés, Mayral, Casañe, Gordillo y otros tantos. La cuestión ciertamente es opinable. Y en este sentido, ¿qué opinó la Procuración del Tesoro? Bien, tradicionalmente la Procuración del Tesoro de la Nación nos decía que cuando no se puede anular, se debe suspender. Esta fue una doctrina constante hasta el año 2006. En aquel año, la Procuración del Tesoro de la Nación emitió el dictamen 259-011, en el que cambió la postura y dijo, no, cuando no se puede anular, no se puede suspender. Lo que debería hacer la Administración es presentarse en la justicia y pedir una medida cautelar para ordenar, en el ejemplo que les di, la suspensión de los efectos del acto que otorgó el plus. Sin embargo, como les adelanté, en octubre del año pasado, la Procuración dio un giro trascendental en este punto, porque volvió a su doctrina tradicional y sostiene ahora entonces que cuando no puede anular, puede suspender. Y además precisó algunos mecanismos procesales y procedimentales, que los vamos a analizar a continuación, y que en cierta medida están en línea con la opinión que yo en otras ocasiones he expuesto. ¿Qué nos dice la jurisprudencia? La Corte Suprema no se expidió sobre este tema, o al menos busqué y no encontré un fallo sobre la cuestión. Sí encontré precedentes de tribunales inferiores en los que se analizó este tema. Por ejemplo, el primero data de allá del año 1970. En este fallo, el juzgado de primera instancia dijo que no se puede suspender cuando no se puede anular. Este criterio, que fue reiterado en el año 95 en el caso Viztarra, lo cierto es que fue matizado, porque en este caso nos dijo la jurisprudencia que cuando no se puede anular, no se puede suspender sine die, es decir, no se puede suspender sin un plazo el pago del recibo de haberes, en el ejemplo que les di. Criterio que además fue luego reiterado en el año 2001 en el caso Lanza. En el ámbito local pasó lo mismo. En una primera instancia, la Cámara, en el caso Auson, en el año 2003, dijo que si no se puede anular, no se puede suspender, y más de o casi 10 años después, en el caso Biestark, el fuero contencioso local sostuvo que no se puede suspender indefinidamente. Algo similar a lo que dijo la Cámara en el caso Vizcarra. ¿Cuál es mi opinión sobre este tema? Desde ya les adelanto que soy de los que creen que cuando la administración pública, o en rigor cualquier sujeto que en el ejercicio de la función administrativa dicte un acto administrativo irregular, el que devenga eventualmente inestable, si bien no lo puede anular, entiendo que lo debe suspender. ¿Y cuáles son las razones por las que sostengo esto? En primer término, porque entiendo que la potestad de suspender de oficio un acto gravemente ilegítimo que devino inestable es una potestad inherente a la función de administrar. Tenemos que tener en cuenta acá lo siguiente. El acto administrativo es producto del ejercicio de la función administrativa. Y la función administrativa consiste en satisfacer de manera directa e inmediata el interés público comprometido en la vigencia del ordenamiento jurídico, de todo el ordenamiento jurídico, de esas más de 48 normas que recién nos mencionaba el doctor Galeano. De esa manera, entonces, la suspensión de los efectos de un acto administrativo lo que va a hacer es restablecer de manera también inmediata y sin dilaciones el interés público conculcado por el acto ilegítimo. Ahora, acá sí quiero ser claro. Sostener que la suspensión de oficio de un acto administrativo estable es una potestad inherente, en modo alguno significa que no puede ser reglamentada por el Congreso.
Al contrario, puede ser reglamentada, pero lo tiene que ser con el único límite constitucional, que como ustedes saben es la razonabilidad de las normas. Por eso, a mi modo de ver, una norma que prohíba, que aniquile en toda circunstancia el ejercicio de esta potestad inherente, debería ser tachada de inconstitucional. Esto es lo que pasa, por ejemplo, y lo vamos a profundizar también en el curso, en los marcos en que se celebran los contratos de participación público-privada. Fíjense que la norma dice en el artículo 9 que la suspensión o nulidad del contrato por razones de ilegitimidad debe ser solicitada y declarada por el tribunal competente. Es decir, en este caso, el legislador prohibió en toda circunstancia el ejercicio de una potestad inherente. Y esto, a mi modo de ver, en opinión que también es compartida por otros autores, entre ellas la doctora María José, es inconstitucional. Porque además imagínense que se celebró este año o el año pasado un contrato PPP y en 5 años la administración se percata que es nulo porque el contratista pagó una coima para ser adjudicado, la administración, según el legislador, tiene que seguir pagando el contrato, aún sabiendo que es nulo y que el particular naturalmente conocía el vicio porque participó en la coima. Ahora bien, más allá de esto de que considero que es una potestad inherente, lo cierto es que hoy esta potestad encuentra sustento normativo expreso. Acá también creo que es necesario realizar algunas consideraciones. No es lo mismo anular que suspender. La anulación como modo de extinción de un acto administrativo implica el retiro definitivo del acto del mundo jurídico, mientras que la suspensión no es más que una privación provisoria de los efectos que le son propios. Por eso, como señala Kanda, quien ha estudiado en profundidad este tema, mientras la suspensión es instrumental y provisoria, la anulación es definitiva y permanente, porque además, tanto a nivel nación y ciudad, la anulación está regulada en el artículo 17, la suspensión está regulada en el artículo 12. Son institutos diferentes regulados en artículos distintos. Y trasladar las excepciones del artículo 17 a la suspensión del artículo 12 implica en la práctica algo que la Corte viene diciendo hace rato que no se puede hacer, y es precisamente presumir la incongruencia del legislador. Ahora bien, hay muchos temas para analizar acá, los cuales los vamos a dejar para el curso de acto administrativo. Pero, sin embargo, sí me gustaría analizar y ya dando por sentado, por lo menos siguiendo esta doctrina, que es la de un gran sector de la doctrina, la posición de la Procuración actual y la jurisprudencia, si hay un procedimiento administrativo específico para el dictado de este acto que ordena suspender. Y la realidad es que no hay algo muy específico. Pero, sin embargo, como la suspensión de efectos de un acto estable se cristaliza mediante el dictado de un acto administrativo, ese acto que ordena suspender debe reunir, para ser válido, sin vicios, todos los elementos esenciales. La competencia, la causa, el objeto, la motivación, la finalidad, forma y, muy especialmente, debe reunir sin vicios el debido procedimiento previo a su dictado, que va a implicar entonces que antes de suspender los efectos del acto estable se deben cumplir con los procedimientos esenciales y sustanciales, como sería, por ejemplo, el dictamen de la Procuración del Tesoro. Pero además va a tener que respetar el derecho de defensa, es decir, el debido proceso adjetivo. Y esto de respetar el debido proceso adjetivo no solo es lo que se extrae de alguna manera del dictamen que les comenté de octubre del año pasado, sino que también es la posición que han fijado autores como Kanda, el que ya mencioné, y mi padre, el profesor Comadira. Y es que, en definitiva, así como sostengo que la suspensión de efectos de un acto administrativo estable constituye una potestad inherente a la función de administrar, no con menor énfasis entiendo que para el ejercicio de esta potestad se debe cumplir ineludiblemente con el respeto de todos los derechos e intereses individuales que eventualmente se pudieran afectar para ejercer o por ejercer esta potestad. Porque, insisto, a mi modo de ver, el derecho de defensa es inherente a la condición de ser humano y es una cuestión de orden público que es indisponible para las partes. Una última cuestión que no quiero dejar de mencionar y que la Procuración del Tesoro en esta ocasión no llegó a analizarlo, se vincula con el plazo por el que puede suspenderse los efectos del acto estable. ¿Por qué digo esto? Porque
Primero ya dijimos que según la jurisprudencia no se puede hacer una suspensión sine die, es decir, sin un plazo de manera indefinida. Pero además también porque quienes están a favor de la suspensión de efectos del acto condicionan la validez de esta suspensión a la interposición de la acción de lesividad. Y los que niegan que se pueda suspender el caso que les di, el pago de ese plus, sostienen que se tiene que interponer una medida cautelar. Todo esto ciertamente en un plazo breve, dicen los autores. Ahora, en mi opinión, condicionar la suspensión de los efectos del acto administrativo estable únicamente al inicio de la acción de lesividad podría resultar, quizás en ciertos casos, una solución no muy justa, porque hay una realidad. Quienes litigan no pueden ignorar que obtener una sentencia, por ejemplo, de primera instancia, demora muchos años. Es más, hay estadísticas publicadas por la propia Procuración del Tesoro de la Nación en la que dicen que obtener una sentencia de primera instancia lleva alrededor de 6 años. Imagínense además si le sumamos el proceso en segunda instancia y eventualmente ante la Corte. Por eso quizás supeditar la suspensión al inicio de la acción de lesividad, para lo cual no hay plazo para iniciarla, o condicionarla a la sentencia que se dicte en el marco del proceso de lesividad, en mi opinión, en algunos casos sería irrazonable. Por eso entiendo que la suspensión de efectos del acto administrativo estable debería estar condicionada a la inmediata interposición de una medida cautelar tendiente a obtener esa suspensión. La pregunta de nuevo es, ¿qué plazo hay para obtener esa suspensión, o mejor dicho, para interponer esa medida cautelar? De nuevo, acá en mi opinión es importante tratar de tener una visión equilibrada entre las prerrogativas públicas y las garantías de los particulares. Y creo que la solución que hoy por hoy mejor recepta ese equilibrio que debe estar necesariamente en un Estado constitucional de derecho, nos lleva a sostener que al menos hasta que se regule de manera diferente, la Administración va a poder suspender los efectos de ese acto estable por el plazo máximo de 10 días. Este plazo de 10 días surge básicamente del plazo general que se aplica a los procedimientos administrativos. De hecho, el artículo 1, inciso E, apartado 4 de la Ley de Procedimientos, establece que cuando no hay un plazo específico se va a hacer de 10 días. Pero además también surge de la aplicación analógica de la Ley Nacional de Medidas Cautelares, cuyo artículo 8 prevé que van a caducar de pleno derecho todas aquellas medidas que fueron efectivizadas antes de iniciar un proceso si éste no se lo inicia en el plazo de 10 días. Insisto, este es un plazo que podría aplicarse al menos hasta que se regule de manera diferente. Como ven, la fijación de un plazo para suspender los efectos del acto administrativo estable opera como una suerte de condición resolutoria, que vamos a ver en el curso que la condición resolutoria es generalmente analizada como un elemento accidental del acto. Pero también es cierto que, como bien señala la doctrina, un elemento accidental deja de ser tal para ser esencial cuando ese elemento se erige como inherente a la validez del acto, que es justamente lo que sucede en este caso. ¿Por qué? Porque en nuestro caso la legitimación de la suspensión de los efectos del acto estable proviene entonces de su vinculación temporal inmediata con la interposición de la medida cautelar, antes o conjuntamente con la acción de lesividad. Lo que si no ocurre en este plazo de 10 días, o el que se regule, va a generar que esa suspensión de efectos caduque de manera automática, cobrando nuevamente vigencia el acto originario. Como ven, estos temas son muy apasionantes y toda la teoría del acto administrativo tiene ciertos temas que son sumamente interesantes. Pero a modo de conclusión de lo que expuse hoy, me gustaría entonces comentarles que, al menos en mi opinión, que pareciera ser también la postura actual de la Procuración del Tesoro de la Nación, ante un acto irregular estable, lo que se debería hacer es, en primer término, convocar a los interesados a una audiencia previa para que ejerzan su derecho de defensa. En segundo lugar, eventualmente, declarar lesivo ese acto irregular. En tercer término, disponer la suspensión provisoria de sus efectos por el plazo de 10 días o el que se regule eventualmente, y al mismo tiempo ordenar que en ese plazo se interponga una medida cautelar, antes o conjuntamente con la demanda de lesividad. Ahora bien,
hay una realidad que tampoco escapa al conocimiento de quienes hablan, y es que en ciertos casos la Administración dispone suspender los efectos de un acto estable sin un plazo, de manera indefinida, pudiéndose quizás generar una suerte de anulación encubierta. Pero también es cierto que puede dictar, y ha pasado, que se dicten actos administrativos disponiendo la suspensión de un acto estable sin respetar incluso el derecho de defensa del particular. Pero en mi opinión, creo que la frustración espiritual que uno puede sentir ante circunstancias como estas no debería constituirse en un obstáculo para aniquilar y prohibir una prerrogativa inherente de la administración pública. En todo caso, creo que debería ser un estímulo para insistir en la capacitación académica y moral de los funcionarios que están llamados en cada caso a resolver mediante actos administrativos. No soy de los que creen que cuanto más se restrinja una potestad pública, más se van a estar garantizando los derechos individuales. Al contrario, creo que lo que tenemos que hacer, insisto, es insistir en la formación académica, jurídica y moral de los funcionarios que ejerzan y ostenten el poder. Debemos siempre tener presente que solo una juridicidad respetuosa de la persona como objeto y fin del ordenamiento jurídico nos va a poder garantizar que se dicten actos administrativos justos. Pero además también no hay que olvidarse que todas estas construcciones jurídicas que nosotros podamos hacer e incluso debatir en el marco del curso profundizado de acto, de nada van a servir si en definitiva el funcionario llamado a resolver no actúa de manera justa, honesta y desinteresada. Muchas gracias a todos.